Por favor, si alguien me puede enviar un mensaje, todavía no puedo ser, a ver, al equipo de Edu Perú, por favor, que me ponga como coanfitrión. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Le saluda Luz Sotomayor de Perú. Sí, ahorita no está habilitado de coanfitrión, pero puede compartir la pantalla, ¿no? Yo le voy a apoyarle con silenciar. Ah, ya, ya, a ver si acá para lo que quiero poner es que el chat solamente sea para coanfitrión. El chat para... Solamente puedan enviar a coanfitrión. Oh, ok. Ya está bien, deme unos minutitos, voy a coordinar con el señor de informática. Ya, sí, listo, gracias, gracias, muy bien, muy bien. Entonces sí me puede escuchar, ¿verdad? Entonces, ya está. Muy buenas noches a todos los maestros, la maestra Alicia, Ana, la maestra Concepto, la maestra Beatriz, Doris. No, sí, me voy de hija abajo. El problema es que yo no puedo manejar así, me interrumpe los audios, por favor. Ya. Maestro Héctor, maestra Josefa, Jovita, Justa, Ketty, maestra Luz Romero, muy buenas noches, Laura, Janet, Lourdes Acudio. Muy bien, maestra Lourdes Palomino, Luis Rodríguez, Luz Romero, Olga, Isa, buenas noches, maestra Rosa, Capa, muy bien. Muy bien, José María, Santiago Tomás, Serapio Pázar, Denia, Deni, muy bien, maestra Lourdes Acudio, Zaira Castillo, Jaime Guaita, Josefa Paniagua. Muy bien, listo. Vamos entonces a dar inicio, El día de hoy tenemos un entrenamiento. Ahora vamos a buscar el material ya, que vamos a compartir a continuación. Buenas noches, maestra Miriam Quispe. Tengo que decir el apellido a los atrás. Maestra. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Se puede ver la compartición, por favor, maestros? ¿Se nota la compartición? Sí, maestro, sí se observa. Ya Sí, está. maestro. Ya, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí puedo escucharlos. Ya sé que estamos aquí atentos. Listo, entonces vamos a continuar, maestros, nuevamente, saludar a los que se incorporan de manera puntual. Están los maestros puntuales en esta sesión de jueves 22 de junio ya, jueves 22 de junio. Vamos a continuar entrenando con nuestro método 100% efectivo para desarrollar comprensión del texto. En esta oportunidad vamos a entrenar con un examen del Minedu, pero del año 2014, ya hace algunos años atrás, varios años atrás. ¿Listo? Y bueno, vamos de la misma forma a poner en práctica nuestras estrategias, ¿no? Este método ATR, que tiene que ver con el análisis textual de rastros en todos los niveles, en las preguntas, en el texto, en las alternativas. Entonces, ¿en qué consiste? A ver, voy a agrandar un poquito más. Maestro, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Sí, sí, maestra, diga. Mire, le quiero hacer recordar que nos dejó una tarea la vez pasada y si nos podría dar las respuestas, si sería tan amable, por favor. Gracias. Ya, ok, ya, maestra Laura, sí, tiene razón.
había algo, ¿no? Pendiente de la vez pasada, ¿ya? De los exámenes también, del último examen, ¿no? Del último examen, ¿ya? Listo, no se preocupe, a ver, vamos. A ver, creo que avanzamos, sí, efectivamente, ¿no? Avanzamos, pero faltó, a ver, vamos a ver. Desarrollo, ya, ya. Gracias, maestra, por hacernos recordar. Ya. Listo, entonces antes de trabajar este examen antiguo de 2014, vamos a continuar con estos nuevos que hemos venido desarrollando la clase anterior. Es ¿verdad? El anterior, ya, muy bien, gracias maestra Laura por hacerme recordar. Efectivamente, de aquí es. A ver, vamos entonces a ver, ya hemos venido desarrollando, por si acaso que este material ya se le envió. Este material ya hemos nosotros venido respondiendo, analizando. Miren, ya encontramos inclusive las marcas, ¿no? Las marcas anteriores, ¿ya? Así que aquí no hay problema, tenemos las marcas anteriores. El texto, ¿ya? Era un texto 2 del ministerio que tiene que ver con cómo era, ¿no? La educación virtual y la educación presencial. Educación virtual y educación presencial. Listo, después de este texto Minedu, último hemos realizado otro texto de los virus, ¿ya? También aquí está ya todo resuelto, marcado. Y bueno, hemos venido realizando este texto también, la tarea del texto de, el texto Minedu también, de los dispositivos electrónicos. Ya está. Este es el último texto que hemos venido, lo hemos desarrollado. Está resuelto. Sí está desarrollado, maestra Laura. El último texto. Le doy en todo caso la clave, o le envío ya resuelto este texto. Se los envío. ¿Ya? Doctor, buenas noches. Disculpe, lo que nos falta es el texto 2 Minedu 2021 sobre la repetición escolar. La repetición escolar. Ya. A ver, vamos a... Sí, gracias, maestra. Maestra, sí es sobre la repetición escolar, ese texto. Ya, ok. Ya, a ver, vamos a el otro texto. Entonces, de la repetición escolar. A ver. Maestro, buenas noches. No se le escucha su audio. No se escucha el audio. Ya, ok. Ya, a ver, un ratito. Les decía que voy a compartir lo que me han solicitado, un texto pendiente. Ya, un ratito, por favor. A ver, un ratito, ya lo encontré. Voy a abrirlo, por favor. Sí, es un texto que tiene que ver con el tema, es con la repetición. Listo, vamos a ver. Buenas noches. A ver. Es este texto, ¿verdad? La repetición escolar. Este texto de aquí, ¿verdad, maestros? Sí, maestro, ese es. Ya, perfecto, ya. Ahora sí, claro, este es anterior, ¿no? Anterior, ya, muy bien. Este es el que faltó. Ya, le decía entonces, bueno, claro, este es un texto clave, un texto importante, maestros. Este texto sí que lo vamos a ir, ¿no? Desarrollando. Mire, yo les había dado estrategia, ¿no? Primero, habíamos quedado en que tenemos que, antes de ir al texto, primero analizar las preguntas, ¿ya? Y, por ejemplo, acá me dice, según el texto, ¿cuál de las siguientes ideas acerca de la repetición escolar es expresada por Socorro Pérez? Entonces, si me dan un nombre Socorro Pérez, un nombre propio, este nombre propio yo tengo que encontrarlo en el texto, ¿no? Entonces, yo ya sé que cuando encuentra Socorro, allí
voy a encontrar la pregunta y también voy a encontrar la respuesta. Entonces, las alternativas dicen, no es necesario que los gobernantes analicen por qué los estudiantes que tienen menos recursos cuentan un bajo rendimiento. El otro es frecuente que los sistemas educativos consideren una repetición escolar puede mejorar los resultados académicos de los estudiantes. Es usual que las familias de estratos socioeconómicos medios o altos estén más involucrados en la formación de sus hijos para evitar que arreglen. Estas son tres ideas que ideas mencionadas por Socorro Pérez, ¿no?, sobre la repetición escolar. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, luego de ir y analizar el texto, obviamente voy a poder enumerar los párrafos. ¿Por qué es importante enumerar los párrafos? Porque cuando usted encuentre, por ejemplo, como esta pregunta, una pregunta basada en lo que expresa Socorro Pérez, entonces va a ser más fácil a usted poder ubicar la respuesta, porque solamente tiene que saber en qué párrafo se encuentra Socorro Pérez. A ver, ¿quién me dice en qué párrafo se encuentra Socorro Pérez? En el 5, doctor. Listo, a ver, vamos a ver. Efectivamente, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante de enumerar los párrafos? ¿No? Importante. Entonces, ¿por qué? Porque si yo ya encuentro aquí la pregunta, entonces ya va a ser para mí más sencillo poder ubicar la respuesta. Entonces, en este párrafo 5 habla Socorro Pérez. Aquí tengo que yo ubicar pues la respuesta también, ¿no? Ubicar la respuesta. Dice, a ver, ¿qué dice? Ante esta realidad, Socorro Pérez, directora de un reconocido Instituto Pedagógico Español, cuestiona la repetición como política habitual, puesto que no forma parte de los modelos educativos de éxito. Suele, dice, entre comillas, suele coincidir que los estudiantes poco motivados por su entorno tengan a su vez menos recursos económicos. Cuando repiten grados de secundaria nunca obtienen mejores resultados. Por consiguiente, o sea, la consecuencia, urge que los gobernantes analicen por qué dichos estudiantes no rinden adecuadamente y qué medidas nuevas deben implementarse para ayudarlos. ¿No? Entonces, esto es importante porque hasta aquí es lo que me habla Socorro Pérez. Y el siguiente, ¿por qué no, profesor? Porque en el siguiente me habla Julio Caravana, que es otro personaje. En las preguntas solamente me piden Socorro Pérez, no me dicen Socorro y Julio Caravana, no, solamente Socorro Pérez. Entonces, teniendo en cuenta esta estrategia, maestras, ahora sí, dígame usted, ¿cuál será la clave en la pregunta 6? No le voy a decir yo, sino el texto le tiene que haber fundamentado. ¿Cuál sería? La Claro. Es necesario que los gobernantes analicen por qué los estudiantes que tienen menos recursos muestran un bajo rendimiento. Exactamente. ¿Se dan cuenta que está sustentado, sí o no? Está sustentado en el quinto párrafo, ¿verdad? Entonces, en el texto me dice, hay dos cosas que dice Socorro Pérez. Los menos motivados son los que tienen menos recursos. Uno. Y entonces, por ello, en consecuencia, ¿qué lleva esto? A que la psicopedagoga nos diga que urge, o sea, es urgente que los gobernantes analizan por qué dichos estudiantes no rinden adecuadamente y qué medidas nuevas deben implementarse para ayudarlos. Dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas dos ideas que dice Socorro Pérez está presente en la alternativa A de avión. ¿No? A de avión. Podemos decir entonces que es una respuesta literal, ¿sí o no? No solamente hemos complementado lo que dice la primera idea y la segunda idea. ¿Está bien, maestras? ¿Maestros? ¿Se entendió, por favor? Sí. Sí, doctor. Está claro, doctor. Perfecto. Entonces pasamos a la pregunta 7. En la pregunta 7, miren lo que el Minedu nos dice. El Minedu
ustedes saben que este examen fue ultimito, dice. Según el cuarto párrafo, o sea, ya nos alivia la carga y nos dice que, ojo, por si acaso es el cuarto párrafo. Es el cuarto párrafo. Entonces, como usted ya enumeró, ya no va a estar ya usted buscando otro párrafo que no sea el cuarto. Dice, ¿cuál de los siguientes países que formaron parte del estudio, ¿cómo se llama estudio? A ver, lo que saben en inglés que nos ayude, ¿no? Save the Children, presentan un menor porcentaje de estudiantes que repiten el año. Entonces, ¿en qué parte del texto me hablan sobre el estudio de Save the Children? En el cuarto párrafo. Entonces, yo simplemente tengo que ir al cuarto párrafo, porque ya el texto me dice, acá me dice Cortázar, ya acá abajo me dice el estudio de Save the Children. Aquí está. Aquí está. Muy bien. A ver, acá ¿qué me dice? Señala que en España el porcentaje de los que repiten es 28,7%. Entonces, España tiene 28,7%. Bélgica, ¿cuánto es? Bélgica tiene el 30,8%. Y Alemania, ¿cuánto repite? El 19,6%. ¿Ya? El 19,6%. Entonces, me piden cuál tiene el menor, ¿sí o no? ¿Cuál tiene el menor? El menor índice de repetición, de repitencia. ¿Cuál tiene? Aquí está. Alemania. Alemania, ¿cierto? Correcto. Entonces vamos a ir a ver. Bélgica, ¿cuánto tiene Bélgica? ¿Cuánto tenía Bélgica? 30,8%. 30,8%. ¿España cuánto tenía? 28,7. 28,7. 28,7%. ¿Alemania cuánto tenía? 19,6%. 19,6%. Así voy a hacer yo para estar seguro. Así lo hago yo en el examen para estar seguro. Ya está, ya. Lo corroboré aquí en el cuarto párrafo. Sí, acá está corroborado. En el cuarto párrafo, mi pregunta y mi clave tiene que estar 100% seguro. Y acá yo lo corroboro en las alternativas. Entonces, como me pide un menor porcentaje, entonces yo aquí, ¿no? Rápidamente, 19 es el que tiene menor porcentaje. Si me hubiese dicho, ¿quién presenta un mayor porcentaje? ¿La clave cuál sería? Bélgica. 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 Correcto, Bélgica, ¿no? Bélgica tiene mayor porcentaje. Muy bien, entonces esto me permite a mí tener exactitud en mi respuesta, ¿cierto? Está fundamentado en mi texto, está fundamentado en el párrafo, ¿ya? Y voy yo dando la respuesta correcta gracias al mismo texto. Vamos con la pregunta 8. La pregunta 8 dice, según el texto, ¿por qué algunos docentes estadounidenses deciden que los estudiantes con bajos resultados académicos aprueben el año escolar? Entonces, aquí esta pregunta enfatiza los docentes estadounidenses. Dígame usted en qué párrafo me hablan de docentes estadounidenses. A ver, ¿en qué párrafo es? 6. 6, muy bien. A ver, vamos a ver. 6, vamos a subir. A ver, subimos. 6, a ver, ya está, me pasé. Dice, a ver, párrafo 6. Ah, sí, es cierto, porque ahí dice, en esa línea, en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ¿ya? En esa línea, en Estados Unidos, cuyo porcentaje de repetición es 9,1, en Estados Unidos la repetición es 9,1, está cada vez más extendida la llamada promoción automática. Cuando un estudiante tiene malos resultados,
Los docentes, acá está, pues acá está, los docentes. ¿Los docentes qué? Los docentes, pues, norteamericanos, ¿no? Los docentes optan por permitir que aprueben el año. Ajá, acá está, acá está. Si acá encontré la pregunta, ¿cierto? Acá, ¿qué voy a encontrar, maestros? La respuesta. La respuesta. La respuesta. Dice, para ellos, o sea, para los docentes norteamericanos, estadounidenses, es mejor priorizar no separarnos de sus compañeros. Consideran que la repetición puede bajar la autoestima de los estudiantes, que en un mediano plazo puede obligarlos a interrumpir sus estudios. Ah, ya, claro, ¿no? Entonces, esto es lo que piensan los docentes norteamericanos. ¿Por qué realizan ellos la promoción automática? Porque pues, puede perjudicar la autoestima de los chicos. Y si se sienten mal ellos, lo más seguro es que abandonen. Deserción escolar. Interrumpir sus estudios. ¿Qué significa? Que puedan obligarlos a interrumpir sus estudios. ¿Qué significa? Que van a dejar de estudiar. Van a dejar de estudiar, profesor. Perfecto, perfecto. Muy bien, maestra. Muy bien. Entonces ya está, ya. A ver, no lo dice el profesor Terán, lo dice el texto. ¿Cuál sería la clave entonces? La A, correcto, correcto. Porque valoran más el bienestar socioemocional que supone mantener juntos a los estudiantes durante su escolaridad. Durante su escolaridad. Listo. Muy bien. ¿Está bien, maestros? ¿Está bien? Por favor, dígame, ¿hay alguna duda? ¿De repente no está de acuerdo con esto? Está claro, Está bien. Correcto. Está bien. Ya está. Correcto, correcto. Listo. Vamos con el número 9. Ya cualquier duda me dice, por favor, porque es bueno tener de repente alguna duda para poder aclarar. Ya, vamos con la 9. Vamos con la 9. ¿Listo? Ya, vamos a tomar mucho ya. Dice, considerando los porcentajes de repetición escolar presentados en el texto, los porcentajes. ¿Te acuerdas que hay un párrafo donde me hablan de porcentaje, no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ya lo hemos visto, ya. Porcentaje, ¿no? Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Es verdadera. Es verdadera. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, vamos a ver. Como acá ya me dan información, acá me dicen Islandia, ¿no? Acá me dicen Francia y España. Acá me dicen Finlandia, muestra mayor que Estados Unidos. Ya me dan los nombres. Entonces, estos nombres, yo los tengo en uno de los párrafos, ¿sí o no? Ya, dígame en qué párrafo yo puedo sujetar esto. 4. 4. Ya. 4. Ya está. Listo. Muy bien. Acá ya habíamos analizado que España tiene 28, Bélgica 30 y Alemania 19. Y luego me dice, por el contrario, Francia hasta hace 9 años compartía cifras con España. Cuando dice hasta hace 9 años, ¿significa que sigue compartiendo o que ya no? Ya no. Ya no. Ya no, ¿sí o no? ¿Correcto? Ya no. A ver, ahorita. Entonces ya no. Luego dice, ha logrado reducir su tasa de repetición a 16,6%. En una institución distinta, ¿no? Se encuentra Islandia y Finlandia, con porcentaje de 9, o sea, ¿quién tiene 9? Islandia, no 0,9, tiene Islandia. ¿Y Finlandia cuánto tiene? 3.3. 3.3. Correcto, 3. Islandia tiene 9 y Finlandia 3.3. ¿Quién tiene menos que todo? ¿Quién tendrá menos? Finlandia. Islandia. Correcto. Islandia. Correcto. Ya, listo. Ahora sí, vamos a la pregunta. Dice,
Islandia presenta un bajo porcentaje de repetición en Europa. Pues, ¿qué dice? ¿Verdad? ¿Un bajo, sí o no? ¿Presenta un bajo porcentaje o no? Correcto. Sí, eso es verdad. Sí. ¿Cuánto tiene? ¿Verdad? 0.3. 3%. Esto es verdad. Francia y España comparten el mismo porcentaje de repetición escolar. Falso. Hace Falso. 9 años era. Falso, falso. Exacto, falso. ¿Por qué? Porque es hace 9 años, ¿sí o no? ¿No? Hace 9 años. Hace 9 años sí compartía, pero ya no, ya. Francia ha reducido. Siguiente, Finlandia muestra un mayor porcentaje de repetición que Estados Unidos. Falso. Falso, ¿sí o no? Falso, Estados porque Unidos, ¿cuánto es 0.9. tiene? Finlandia tiene ¿cuánto? Finlandia. 0,9. Claro. Ah, ya. ¿Finlandia cuánto tiene? 3,3. 3,3. ¿Y Estados Unidos cuánto tiene? 9. 9. Correcto, ¿no? Entonces me dice, Finlandia muestra un mayor porcentaje, mayor, ¿no? No, pues no, no es mayor. 3 no es mayor que 9. 3 no es mayor que 9. Esto es falso. Esto es falso. ¿De acuerdo? Aquí, entonces, la idea verdadera, ¿cuál sería? Entonces, Ah, La A sería, Correcto. es la correcta. Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo, verdad? Excelente, excelente. Sí, maestro. está claro. Perfecto, perfecto. Texto minero, texto. El último me dice cuál es el propósito principal del texto. Recuerda que el propósito principal tiene que ver con el tema central, tiene que ver con la idea principal, ¿no? Todos están relacionados con la intención del autor, tiene que ver con la tesis del autor. Profesor, ¿son distintos? Sí, 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 son distintos, pero nosotros en nuestra estrategia a todos los relacionamos. ¿Por qué? Porque todos tienen palabra clave, todos tienen la idea, todos tienen la idea. Por ejemplo, la primera parte de la idea es que deben de hablar de la repetición escolar, ¿sí o no? Todos tienen que hablar sobre la repetición escolar. Esa es la primera parte de la idea, la repetición escolar. Ahora, había otra estrategia que les brindé. ¿Cuál es esa otra estrategia? A ver, con Verbo. respecto, ¿no? Claro, muy bien, los verbos. Me dicen aquí, a ver, vamos a ver el color. Una Mostrar, consulta, ¿no? una Claro. consulta. Sí, dígame. Generalmente desde el Ministerio de Educación, ¿no? Indican de que el propósito está directamente relacionado con el tipo de texto que se lee, y eso es así. Por favor, la aclaración correspondiente. No. Esta es una estrategia del profesor Terán. ¿Ah? Esta es una estrategia del profesor Terán. Yo que le voy a decir que el propósito principal está relacionado a esto. ¿Por qué? Porque al estar relacionado a ellos, yo les he dicho de que al darme cuenta qué tipo de texto es, voy a saber ubicar la respuesta correcta. Le doy un ejemplo. Si es un texto expositivo, ¿no? Un texto informativo, ¿ya? Entonces, el propósito, el tema central, la idea principal, la idea más importante del texto siempre va a estar planteado al inicio. Ahora, y si es un texto argumentativo, ¿ya? Entonces, estratégicamente, todas estas preguntas van a estar sintetizados en la parte final del texto, a modo de conclusión, reforzando lo más importante de la tesis o de la idea principal del texto argumentativo. ¿De acuerdo? Lo que yo le brindo aquí son estrategias, truquitos, ¿ya? Que nos permiten desde hace muchísimos años ya venir pues obteniendo, ¿no? Resultados correctos con respecto a las evaluaciones de comprensión lectora del Ministerio de Educación. Entonces, esto es exclusivamente con las evaluaciones del Ministerio de Educación. Ojo, ¿ya? Porque diferentes instituciones plantean preguntas distintas. Las evaluaciones de comprensión lectora cambian sus preguntas. En cambio, el Ministerio de Educación ya tiene
un formato de preguntas, ya tiene un estilo de preguntas, ya desde hace muchos años. Y ahorita justamente vamos a ver de repente uno antiguo, que tenía de repente algunas cosas distintas, pero siempre se ha mantenido, ¿no? Por ejemplo, sus distractores del Ministerio de Educación. Es muy clásico sus distractores. Entonces, sus trampitas que le ponen. Lo que le estoy brindando yo no es una teoría, ¿ya? Una teoría del curso de comunicación. Yo no doy clases de comunicación en este tipo de sesiones de entrenamiento. Por eso que siempre le digo que lo que le enseño aquí, estas estrategias, es para personas mayores. Estos truquitos no le puedo enseñar a escolares. No puedo enseñar a estudiantes de educación básica regular. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque con ellos es otro propósito. Con ellos generamos competencias, capacidades, desempeños que apuntan a tu saber leer en lenguas maternas, escribir, ¿no? Correctamente en lengua materna, comunicarse en su lengua materna. Entonces son otras competencias. Aquí trabajamos de manera muy pragmática. Estrategias, truquitos, un método muy efectivo que apunta a dar con la clave correcta, ¿no? Y hacer, pues, perfecto, ¿no? En las preguntas de evaluación de conocimiento. ¿Listo? Eso siempre se lo claro. Me dicen, por favor, la estructura del texto argumentativo. Ya. Maestro, disculpe, por favor, ¿puede repetir la relación que hay entre el tipo de texto y el lugar en el que se lo encuentra? Ya, perfecto. Ya, le decía, desde el año 2014, que el Ministerio de Educación sube en su plataforma, en su página web, los exámenes. Entonces, desde ahí, nosotros podemos investigar lo que nos especializamos en esto, investigamos. Y hemos detectado 3 tipos de textos, principalmente en el Ministerio de Educación trabaja, ¿no? El primer tipo de texto que le encanta preguntar al ministerio es el texto narrativo. El texto narrativo donde me cuentan historias del hermano grande, del hermano pequeño, del hermano gigante, donde me cuentan la historia, pues, de repente del boxeador Mano Durán de Seda, ¿ya? Del doctor Montenegro, recuerdo muy bien ese texto narrativo que le vino a los directores en el año 2018, ¿ya? Sobre el doctor Montenegro que metía cachetadas a todo el mundo y se le había caído una moneda y nadie lo recogía. Ya, estos son textos narrativos, ¿no? El objetivo de este tipo de textos es entretener, narrar, contar una historia. Y la estructura de este tipo de textos es que tienen, todos sabemos que tiene un inicio, ¿no? Un nudo y un más desenlace final. Desenlace, correcto, desenlace. Entonces, las preguntas que giran en torno a lo más importante del texto, o no, ¿cuál es el suceso más importante del texto? O sea, normalmente nosotros podemos pensar que es el nudo, ¿no? Pero estratégicamente este tipo de preguntas, o cuál es la intención del autor, ¿no? Con este texto, vamos a encontrar los textos narrativos en la parte final, o sea, en el desenlace, ¿verdad? En la parte final. ¿Listo? Entonces, esto me permite a mí tener claro un tipo de preguntas y también poder dominar todo el texto. Sabiendo que eso es así, yo puedo dominar el texto y cualquier pregunta va a ser bienvenida. Entonces, este es el texto narrativo. ¿Se entendió, maestra? ¿No? La estructura del texto narrativo y dónde voy a encontrar lo más importante del texto narrativo, ¿ya? A continuación, tenemos a otro tipo de texto que el Ministerio también plantea. En el caso de directivos ha planteado el marco del buen desempeño docente, por ejemplo, en una evaluación. Tenemos los textos expositivos. Son esos tipos de textos que me hablan de temas académicos, temas pedagógicos, ¿no? Sobre la teoría, ¿no? De Ausubel, por ejemplo, sobre el socioconstructivismo, ¿ya?
sobre Piaget. Estos textos expositivos tienen una estructura, un inicio, un desarrollo, ¿no? Y un final. ¿Dónde voy a encontrar lo más importante en un texto expositivo? Voy a encontrarlo siempre al inicio. ¿No? Recuerden, al inicio. En un texto expositivo voy a encontrarlo al inicio. Por ejemplo, en este material me parece que hemos trabajado, se ha trabajado cuando el hielo se descongela, ¿no? El descongelamiento del hielo perjudica los pozos polares. ¿Dónde encontré yo el tema central? En el primer párrafo. ¿Dónde encontré yo la idea principal? En el primer párrafo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta estrategia que el profesor Terán les brinda está basada en la estructura de este tipo de texto. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿usted inventó, se le ocurrió? No. Lo único que he hecho es investigar y darme cuenta que cada texto tiene una estructura, ¿no? Y aprovechar esa estructura para poder responder a unas preguntas clásicas en el Ministerio de Educación. Es como si le dijeran en qué parte se encuentra la firma en un memorándum. Entonces, según la estructura, la firma de un memorándum, ¿dónde va a estar? ¿Al inicio, al medio o al final? Entonces, ya sabemos que se encuentra al final, ¿no? Algo así, es un ejemplo le doy para que más o menos vean cómo nace esta estrategia. Ahora, el otro tipo de texto, le decía, es el texto argumentativo que tenemos aquí. El texto argumentativo presenta su tesis, presenta el tema central, lo presenta al inicio, ¿ya? Lo presenta al inicio. Sin embargo, a ver, con el audio me ayuda, por favor. Se presenta al inicio, ¿ya? Pero a veces este tema central puede estar cortado, ¿ya? O no puede estar cortado. A veces puede presentarse de manera directa o a veces se puede presentar de manera indirecta. Pero lo que sí va a estar obligatoriamente va a estar en la parte final, al último. Al final voy a encontrar la conclusión. Al final voy a encontrar la conclusión de un texto argumentativo. La tesis, ¿dónde ubico, maestro? La tesis en el argumentativo. Al final voy a encontrar, la tesis puede estar al inicio, ¿ya? O no puede estar, de repente no está de manera directa, no está. Pero donde sí siempre va a estar, obligatoriamente, o donde va a estar obligatoriamente va a ser al final. ¿Ya? Recuerda entonces, en un texto argumentativo, obligatoriamente va a estar al final. Un texto argumentativo. ¿Ya? Entonces ya saben, se presenta al inicio y al final. Puede ser que al inicio no esté claro, no esté de manera directa, pero donde sí va a estar claro, donde sí va a estar de manera directa, donde sí va a estar obligatoriamente va a ser al final. ¿De acuerdo? ¿Está bien, maestro? ¿Se entendió? Sí, muchísimas gracias, muy amable. Maestro. Ya está. Entonces, Profesor, disculpe, una consultita más, por favor. A veces no viene con título esos textos en la evaluación, entonces, ¿cómo identifico si es argumentativo o es expositivo? Ha habido un caso en que no había título, tampoco había una sola palabra al final, ¿no? No podía, por ejemplo, yo identificar si era argumentativo o era expositivo. No sé si nos podía retroalimentar, por favor. ya, claro, no, en una evaluación de comprensión lectora generalmente no viene con título de texto, ¿no? Yo le voy a dar acá una palabra clave, ¿ya? Entonces le voy a dar una... usted cuando lea el texto, usted se va a dar cuenta de una cosa fundamental. En el caso del texto narrativo, usted va leyendo y se va dando cuenta que es un texto que entretiene. Es un texto que cuenta, que narra, ¿no? Había una vez, fulanito, hay personajes, ¿no? Hay personajes, ¿ya? Acuérdense entonces esta palabra, entretener, ¿ya? Esa palabra es clave, entretener. Si el texto está entreteniendo, entonces es un texto narrativo,
Ahora, ¿cómo sé si es un texto expositivo? Porque tiene una sola intención el autor. En un texto expositivo, el autor lo único que busca, ¿qué cosa es? Informar. Palabra clave, informar. ¿Ya? Y en el texto argumentativo, el autor lo que busca es disuadir, ¿no? Disuadir. Eso es lo que busca en un texto argumentativo el autor. O sea, todas sus oraciones va a estar hablando a forma de opinión, ¿no? Y va a tratar de convencernos de lo que él piensa. Este es el objetivo. De esta forma yo identifico y encuentro qué tipo de texto es. Por ejemplo, vamos a ver. Miren, aquí, en este texto 1, el hielo marino dice, de poca profundidad de las capas continentales, proporciona el sustento más rico para los osos polares. Pero recientemente el hielo ha ido retrocediendo lejos de esas zonas, reduciendo el hábitat de verano que más necesitan los osos para sobrevivir. Entonces pregunto, hasta aquí, hasta esta primera oración, ¿qué siente usted? ¿Que está entreteniendo, se está narrando, ¿no?, una historia sobre los ositos? ¿O está informando? ¿O Está informando, profesor. Informando. Informando. Perfecto. Mire, se da cuenta, entonces, la mayoría de los textos desde la primera oración, usted se da cuenta, usted se puede dar cuenta. Ahora, puede ser que necesite leer todo el párrafo, no hay problema, para que recién se dé cuenta qué tipo de texto es. Pero usted va a leer, o tiene que leer todos los párrafos. Así que no hay problema, usted va a tener que leer todos los párrafos. Allí va a estar mucho más seguro qué tipo de texto es. Y si yo sigo leyendo, el hielo marino en el que caza está disponible por tiempos cada vez más cortos, obligando a los osos a ayunar durante periodos más largos. Me doy cuenta que sigue informando, ¿sí o no? Sigue informando, ¿ya? Entonces, me doy cuenta que este es un texto informativo, ¿no? Netamente informativo. Ahora, aquí al final también me dice Susan McGrath en Suelo Poco Firme de National Geographic. Entonces, si yo sé que esta revista es una revista, pues, científica, ¿ya? Científica, entonces, ya me doy cuenta que, pues, National Geographic es sinónimo de ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de texto será? Texto, pues, expositivo, ¿no? Es un texto científico, un texto expositivo. Perfecto, perfecto. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces, en cambio aquí, en este texto, acá me dice, la repetición es una política educativa, ya hasta ahí me está informando. Luego me dice, es considerada una medida ineludible, muy bien, que observa a los estudiantes, demuestran no haber desarrollado competencias necesarias, ya muy bien, hasta ahí parece informativo. Y luego dice, sin embargo, recientes investigaciones que indagan sobre los factores involucrados en la aplicación de dicha medida están contribuyendo a reenfocar el modo de atender las necesidades de aquellos estudiantes que se verían obligados a repetir el año, ¿no? Hasta aquí, profesor, parece netamente informativo. ¿No? Informativo. Luego dice, una de estas investigaciones fue realizada por la organización, ¿no?, Champ de Chile, y acá está lo que hemos visto, pues, ¿no?, donde un estudiante perteneciente a un estatus socioeconómico bajo tienen 4 veces más probabilidades de repetir el año que un estudiante proveniente de uno alto. Ya. Aquí ya va cambiando las cosas porque me está diciendo de que los que repiten son los que no tienen mucho dinero, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, y se está sustentando por una organización, si es cierto, ¿no?, que realiza un estudio, ¿ya? Pero ya acá mismo, asimismo en Eslovaquia, los estudiantes menos favorecidos económicamente tienen 4,3 veces más probabilidades de repetir el año. Está utilizando argumentos para ir haciéndonos ver de que los que más repiten son los más pobres, ¿no? Y luego dice, ¿qué puede explicar esta situación? Me habla de un tal Álvaro Ferrer, Lucas Cortázar. ¿Qué es lo que busca con esto el autor? Ayudar su argumento anterior, ¿no? ¿Qué es lo que busca?
que los que repiten son los que tienen menos recursos. Y acá dice, Ferrer sostiene que la repetición es socialmente injusta. A igual rendimiento, el sistema castiga mal al estudiante desfavorecido, porque no solo se considera sus calificaciones, sino también el buen comportamiento, y los estudiantes de clase media se adaptan mejor a la institución escolar. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, lo que está haciendo el autor es buscar otros autores que tengan su misma idea. ¿Cuál es su idea? De que los que más repiten son los que menos tienen, ¿no? Entonces, eso será una información o será una opinión. Eso será... Opinión. Entonces, Una opinión, claro, un argumento. Claro, ahora, claro, si yo digo, no, pero en realidad son los que menos ganan, los que menos estudian. Se pueden generar otras opiniones, diversas opiniones, se pueden refutar fácilmente, ¿no? Entonces, esto me permite a mí darme cuenta de que en todas las ideas, todos los párrafos, los argumentos, lo que se está buscando es sustentar su opinión. Y lo está haciendo a través de datos estadísticos, de otros autores, ¿no? De otros autores, ¿ya? Y en la última parte, miren, en la última parte dice, está fundamentando, exacto. Dice, en suma. ¿Qué significa en suma? En conclusión. En conclusión. Si bien no existe evidencia definitiva sobre el impacto negativo de la repetición escolar. Miren. O sea que el autor está diciendo que los que no tienen plata, pues no, desaprueban, ¿no? Pero acá dice, no existe evidencia definitiva, ¿no? O sea que esta evidencia no es que sea concluyente, no es que sea totalmente definitiva. Dice, sí hay una tendencia en general, la considera una política educativa inadecuada, más aún si se aplica en estratos socioeconómicos bajos. O sea, el autor está diciendo que la repetición escolar, pues, no es una buena política, no es, ¿no? Entonces, claro, otro puede decir, no, pero si no se merece, pues tiene que repetir, tiene que volver a hacerlo, porque si no ha tomado en serio, no ha sido responsable con sus estudios, tiene que volver a estudiar, ¿no? Esta sería otra opinión, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo yo puedo detectar de que es un argumento, ¿no? En ese sentido, en ese sentido es cuando, ¿no? Va a darle una conclusión. Para garantizar que todos los estudiantes culminen su etapa escolar satisfactoriamente, es necesario que los sistemas educativos del mundo, sobre la base de la equidad, ¿no? O sea, la igualdad, la justicia, reencaucen y articulen medidas que promuevan que las niñas y los niños se vinculen cognitiva y emocionalmente con su aprendizaje. Es la parte final del texto. Por lo tanto, hay que tomarle mucha atención. ¿Ya está? Entonces, tomando en cuenta esta parte final del texto, ¿ya? ¿Cuál sería el propósito principal del texto en la pregunta 10? A ver, escríbame en el chat su mensaje. No puedo ponerlo para yo. ¿Cuál sería, a ver, maestros, dígame, cuál sería la clave? La A. La A. Mostrar que la repetición escolar aún se mantiene vigente como política para atender las diversas necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer ver, el propósito es que la repetición escolar se mantiene vigente. Este es el propósito principal del texto. Después de lo que he leído aquí, en la parte final, en la estrategia. A ver, pregunto entonces, ¿el autor tiene como propósito, o sea, destacar la repetición escolar? La C, me parece. Claro, no, pero primero para poder concentrarnos La en la C, doctor. En la A, primero para concentrarnos en la A, lo que me ha dicho la A. Demostrar la repetición escolar se mantiene vigente, o sea, el propósito del autor es decirnos que la repetición escolar
está presente. Ese es el propósito del texto. No, recuerde lo que la estrategia, siempre en la última parte. En el último párrafo se refiere a la C. Claro, en el último párrafo, porque nos dice, esta política, sí, habla de política, sí, tiene razón, pero nos dice que está inadecuada, ¿ya? ¿Por qué? Porque está relacionado la repetición, repitencia, está relacionado, sobre todo estudiantes con estratos socioeconómicos bajos. Acá, ojo, fíjese usted aquí, ¿ya? Mire lo que le dice aquí, el último párrafo, ¿no? Mire lo que le dice, ya está. Entonces aquí sería, claro, dar a conocer los resultados que muestran la alta tasa de repetición de los estudiantes europeos. Pero también me habla de Norteamérica, de Estados Unidos, así que no sería la B, ¿ya? Explicar por qué la repetición escolar puede perjudicar más a los estudiantes de estratos económicos bajos. Claro, me dan estadísticas, me dicen que socioeconómicamente pueden ser afectados, ¿no? Que pueden desertar, dejar, ¿no? Deserción escolar, etcétera. Claro, está en la C. Si usted lee el último párrafo del texto, se va a dar cuenta de que efectivamente la respuesta correcta es la C de casa, ¿ya? C de casa. C de casa. ¿Sí? Ahora sí, ¿se entendió, por favor? Ahora sí. Sí, Sí, maestro. Ya está, perfecto. Listo. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué le pareció este texto Minel? Este texto Minel, a ver, ¿cómo lo vio? ¿Lo vio complicado? ¿O con las estrategias, cómo lo vio? ¿Lo vio tranca? ¿Cómo vio el texto Minel? Es asequible, es fácil de manejar. Con las estrategias se da cuenta usted. Con las estrategias es fácil, sin la estrategia estamos perdidos. Bueno, yo estaba perdida. A pesar de que es extenso, 7 párrafos. Claro, sí o no, es extenso, es un texto bastante extenso. No solamente es extenso, sino que también tiene bastante datos, tiene estadísticas, ¿sí o no? ¿No? Entonces, la mayoría lee este texto y desiste, pasa al siguiente, porque encuentra 30.8, 19.6, ya comienza a marearse, ya. Hay muchos autores, ¿no? Doctor, la estrategia nos ayuda a canalizar nuestra atención. Exacto. Y ir de frente a lo que buscamos, ¿no? Ir de frente a lo que buscamos. Eso es lo que nos ayuda a la estrategia. Entonces, es un texto extenso, mire. ¿No? Pero doctor, a medida de que han pasado los años, los textos se han simplificado, porque cuando hubo el primer examen, los textos que pusieron fueron mucho más complicados y las preguntas relacionadas también. Era de mayor cantidad de hojas, bastantes hojas traía. Claro. Ahora, lo que hay que saber es que vamos a desmitificar una idea de que un texto, mientras más grande sea en la evaluación, es más tranca. No, falso. Por el contrario. Mientras más grande sea un texto, en un examen de comprensión lectora, más fácil va a ser las preguntas. Más fácil van a ser las preguntas. Mientras más chiquito sea un texto, allí cuídese, porque allí las preguntas son más complicadas, más complejas. ¿Por qué, profesor? Porque mientras más grande hay mayor información, hay mayor literalidad, por lo tanto las preguntas son más literales. Mientras más chiquito sea un texto, hay mayor abstracción, hay mayor inferencia, mayor deducción. Por lo tanto, las preguntas van a ser netamente inferenciales. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esa falsa idea de creer que los textos extensos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en el Perú en general, en Lima, hay una universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería. Son universidades que sus evaluaciones de comprensión lectora, sus textos no le miento, van a ser solamente un párrafo. Solamente van a ser nada más.
Este párrafo nada más en tu examen de admisión. Nada más. A lo mucho, lo más extenso puede ser que llegue a 2. No, es rara vez. Normalmente un párrafo. Pero sus preguntas son mucho más complicadas que las que plantea el minero. Sus preguntas son mucho más profundas, más analíticas. ¿No? ¿Por qué? Porque el texto, mientras más chiquito, es más completo. ¿No? Tiene mayor demanda cognitiva, tiene mayor abstracción. ¿No? Los conceptos son más abstractos. Ese tipo de textos tienen densidad conceptual. Entonces, los conceptos son mucho más complejos. Entonces, por eso que no, aquí no repare usted. Deje que el resto siga creyendo que los textos, mientras más grandes, va a demorar más, vamos a perder tiempo. Deje usted que la gente siga creyendo, ¿verdad? Entonces, profesor, es verdad lo que usted dice, ¿no? Esas veces 2017, 2016 eran más extensos, pero las preguntas eran literales en su mayoría. No tenían alta demanda cognitiva, es verdad, profe, eso. Exacto, así es. Cuando elaboramos preguntas de comprensión lectora, claro, nosotros, si tenemos un texto con mayor cantidad de información, buscamos justamente precisar esta información, ¿no? En cambio, cuando es un texto chiquito, un párrafo chiquito, entonces tengo que elaborarle 5 preguntas a ese texto chiquito, imagínense. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues analizar más, inferir más, ¿no? Entonces, reflexionar más sobre el texto para poder realizar una pregunta con más profundo. ¿Ya de acuerdo, maestro? Así que no se preocupe usted, no se preocupe por la extensión, no se me estrese, no se estrese por la extensión del texto, ¿ya? Usted confíe en el método, ¿ya? Confíe en las estrategias que estamos empleando. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a ver. Dígame, por favor, si se puede ver cómo empieza el texto que le estoy mostrando. ¿Cómo empieza? El audio no está tan bien, doctor. A ver, ¿no se escucha mi audio, me dice? Sí, está muy bien, Se le doctor. escucha, pero algo entrecortado. Sí, se le escucha un poco entrecortado. Se me escucha bien, me dicen algunos, y otros me dicen que se me escucha entrecortado. ¿Me escucha bien? Me escucha bien, maestro. Entonces, si hay docentes que me escuchan bien, significa que si alguien me escucha entrecortado, no soy yo, es su internet, seguramente, es su internet. ¿Ya? Listos. A ver, vamos entonces a, justamente le decía, miren, del año 2013, 2014, sí ya tiene ya 10 años esta evaluación. A ver, vamos a ver cómo era antes, profesor, vamos a ver cómo era antes. Vamos a desarrollar este texto, ¿ya? Es claro, ¿no? Extensos también, vamos a ver. ¿Listo? Voy a darles 4 minutitos para que usted pueda, ahora le toca a usted poner en práctica lo que hemos trabajado previamente. Un favorcito, ¿podría ampliar para la letra? Claro, lo que pasa es de que este material se lo ha enviado para que usted en su computadora lo pueda manejar de manera personal, porque si no, otro maestro me dice bájelo, otro maestro me dice súbalo, otro maestro me dice achíquelo, otro maestro. Entonces, este material es para el docente, para mí. Ya trate usted de trabajar en su propio material, en su monitor, en su computadora, en su laptop. ¿Ya? Estos 4 minutitos, aprovechenlo, por favor. Siguen guiando. Después, ya saben, entonces, analizamos primero paso 1, ¿qué hacemos? Analizamos la pregunta, ¿no? La pregunta, tema del texto, que es una idea global del texto, ¿no? Una idea del cual se va a hablar todo el texto. ¿Ya? Luego subrayamos palabras claves, gestión productiva, beneficios, proyecto productivo, palabras claves. En la pregunta 2 dice, según el texto se puede inferir,
¿Se me escucha, por favor? Entrecortado. No se está escuchando. Un poco alejado el micrófono para... No se escucha. Sí, está muy bajo el volumen, profesor, por favor. A ver, listo. Ahora Vamos sí, a ver. ahora está bien. Ahora sí. Ya Ahora está mejor, sí. Listo. Muy bien. Les decía entonces que el paso 1, ya me estoy no se preocupe. En el paso 1 nosotros vamos a ir analizando, subrayando las preguntas y las alternativas. Pregunta 2 dice, según el texto se puede inferir, o sea, me piden una conclusión, ¿no? Una conclusión, la información implícita del texto, pero no de todo el texto, no de cualquier parte del texto, sino exclusivamente donde me hablen sobre la planificación. Ojo, la planificación, o sea, en el texto hay una parte que me habla de la planificación y desde aquí yo tengo que inferir, ¿ya? Me dice muy bien, maestra Marisol, muy bien. Dice, la docente realmente desconoce los procesos del área relacionados a las competencias de autogestión y emprendedurismo. B, la docente responde a la propuesta del plan anual de trabajo sobre la gestión en la escuela. C, la docente plantea un enfoque de emprendimiento sobre la práctica de la perspectiva de las capacidades que el estudiante del grado debe desarrollar, ¿no? Cualquiera de estas tres. Pregunta 3. Dice, según el texto, lo que se evaluará es. Entonces, yo tengo que identificar en el texto en qué parte del texto me hablan sobre lo que se evaluará. ¿Ah? Estudio de mercado financiero técnico de reacción de las empresas, el plan de estudio de mercado financiero técnico y realización de las microempresas y liderazgo, ¿no? Tiene su tarea nuclear en el proceso de enseñanza docente cuando él se lo pida, o plan de negocio que incluye estudio de mercado financiero técnico y de realización de microempresas. Son 3 alternativas posibles. Pregunta 4. Según el texto, y me dan datos, me dan números, entonces yo tengo que tomar en cuenta, subrayar, dice, los grupos fueron 4, ¿no? Grupo de 4. Los estudiantes son 32. Estudiantes 32. Los grupos están formados por 5 integrantes. 5 integrantes. ¿Ya? Cantidades. Entonces, en el texto, cuando aparezca estos datos, tengo que tomarle mucha atención porque ellos pueden ser. Y la pregunta 5, la última pregunta, dice, lee el siguiente fragmento extraído del texto. Dice, ella conformó los grupos para garantizar que hubiera diversidad entre los miembros de cada equipo, para que ningún estudiante quedara excluido y para que entre grupos tuviera ciertas similitudes respecto de los recursos con los que podían contar para la ejecución de la actividad. A partir de lo leído, podemos inferir que la maestra buscaba ¿no? ¿Qué buscaba la? Puede ser la cooperación, la inclusión, la diversidad, ¿no? Entonces, estas 3 palabras tienen que salir de aquí, de este párrafo. Nada más. De este párrafo tiene que salir la palabra correcta. ¿Listo? Muy bien, ya está. Terminé de analizar las preguntas. Enumero los párrafos. 2, 3, 4, 5, ¿no? 6, 7, 8, ¿no? 8, ¿no? Porque estos son 2 puntos, ¿no? Este es uno solo. 8. Ya está, 8. Leemos cada párrafo, que usted ya lo leyó, ¿no? Claro, habla de Clara, es un docente de la asignatura de emprendimiento y gestión. Dice el segundo año de secundaria. Uno de los contenidos que aparece en el programa de esta materia, es el funcionamiento y gestión de microempresas. Desde el inicio del año escolar se propuso el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De impulsar el desarrollo de actitudes emprendedoras en sus estudiantes mediante actividades que generaran aprendizajes significativos y desempeños
auténticos. Este es entonces lo que se propuso como objetivo. Y para este objetivo, para lograr este objetivo, ¿qué cosa hizo? A ver, tomando en cuenta los nuevos documentos del sistema curricular, mire qué año es el sistema curricular, ¿ya? Planificó, o sea, ¿qué planificó para lograr este objetivo? ¿Qué planificó? Planificó una actividad de aprendizaje cooperativo, en la que pidió a sus estudiantes que crearan sus propias microempresas para producir y comercializar algún producto a la comunidad educativa de su escuela. El proyecto se desarrolló durante 6 meses, en lo que cada grupo planificó, ejecutó y evaluó la gestión de su negocio. Dado que la clase tenía 30 estudiantes, la dividió en 6 grupos. ¿De cuántos estudiantes? De 5 estudiantes cada grupo. 5 estudiantes cada grupo. Entonces, de ahí todo lo que me cuentan, ella conformó los grupos, les indicó cada coordinador, o sea, todo lo que viene a continuación, cada párrafo, me está hablando sobre justamente esta actividad de aprendizaje cooperativo que planificó la maestra Clara. ¿Ya? Listo. Muy bien. Pregunta 1 entonces. ¿Cuál es el tema del texto? El que engloba el texto, ¿no? El que engloba el texto. ¿Cuál es la palabra que engloba el texto? El aprendizaje cooperativo. La C, el aprendizaje cooperativo. Muy bien. Ahora, ¿por qué no podría ser la A? Pregunto yo. A ver, vamos a ver. La A dice la planificación, ya, sí, profesor, porque están planificando, sí, esto está bien, pero cuando dice del área de gestión productiva. Ahora, ¿cómo se llama el área en el texto? En el texto me habla de la asignatura de emprendimiento y gestión, ¿no? Del programa de esta materia, emprendimiento y gestión. Entonces, no me está hablando del área de gestión, lo que dice aquí, ¿no? Del área de gestión productiva. Esta palabra gestión productiva no existe como área en el texto, ¿no? No existe como área en el texto. Esta palabra sería el distractor, ¿no? El distractor, la tabla. B, los beneficios de un buen proyecto productivo, los beneficios. Ahora, cuando dice un buen proyecto productivo, lo que está realizando, pues claro, es un proyecto, es una actividad, ¿no? Una actividad, pero lo que está buscando es justamente el trabajo colaborativo de los estudiantes, porque ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, no, los beneficios, no me habla de los beneficios, sino me detalla cómo van a realizar esta actividad. Oye, por lo tanto, en la 1, la respuesta, como ustedes dicen, maestra, muy bien, es la alternativa C de casa. ¿Ya? C de casa. Pregunta 2. Según el texto, se puede inferir sobre la planificación. Se puede inferir. Dice, la docente, a ver, ¿qué me pusieron la 2? La 2 me dicen que es la C, la C, la C, la C, la C, la C. Bueno, uy, aquí la mayoría. La 2, la C. Me dice que es la C. Vamos a ver. A, la docente realmente desconoce, claro. Por la A, ¿cuál sería la trampa en la A? Desconoce. Claro, realmente Desconoce los propósitos. No es así. El término desconoce. Exacto. Entonces, según lo que hemos leído, desde el primer párrafo, la maestra desde el inicio se propuso el objetivo fundamental de impulsar el desarrollo. O sea, desde el inicio, ella conoce muy bien cuál es su objetivo, ¿no? Conoce muy bien cuál es su objetivo. Entonces, decir que realmente desconoce es una trampa. Es una trampa. En la B me dice, la docente responde a la propuesta del plan anual del trabajo, pero en el texto no me hablan, me hablan si me hablan de algún documento, me está hablando de un documento antiguo que es el sistema curricular, los nuevos documentos, todavía lo pone, ¿no? Los nuevos documentos, entonces, no es plan anual, también se va. Efectivamente, tiene razón usted, tiene razón, dice,
La docente plantea un enfoque de emprendimiento, claro, un enfoque de emprendimiento, sobre la práctica de las perspectivas, de las capacidades del estudiante del grado que debe desarrollar, ¿no? Las capacidades del estudiante, por eso le da autonomía, ¿no? Le dice que ellos mismos tienen que organizarse. Hay 5 integrantes y cada uno es un coordinador, ¿no? Excelente. Entonces, sí, efectivamente, la respuesta sería la C de K. Exacto, maestro Wilbeto. Número 3. Según el texto, lo que se evaluará es. ¿En qué parte del texto puedo encontrar lo que se evaluará? ¿En qué parte? En la parte final. En la parte final. 8, párrafo 8. En la parte final. En el 8, último párrafo. Gracias. Acá me dice. La maestra les comunicó con anticipación cuáles serían los productos concretos que serían calificados. Profesor, pero acá no dice evaluar, dice calificar. Claro, pero es un sinónimo nada más. ¿Sí o no? Calificado va a ser lo mismo que evaluado. ¿Ya? No hay problema, es un sinónimo. Solamente se está parafraseando nada más. No está cambiando la idea. Es la misma idea. Entonces, ¿qué será evaluado? O sea, acá dice, lo voy a poner de otro color. Plan de negocio que incluya estudio de mercado, financiero técnico y organización de microempresas. Plan de negocio 1, que incluya estudio de mercado 2, financiero 3, técnico 4 y organización de microempresas 5. A ver, vamos entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Sí. Exacto, plan de negocio 1, estudio de mercado 2, financiero 3, técnico 4 y organización de las empresas 5. Perfecto. Se dan cuenta que por ahí la A, algunos consideraron la A porque también está en el texto, pero faltó completar, ¿sí o no? ¿No? Que sea completo. ¿Ya? La 3 entonces sería la C de casa, ¿no? Porque ya saben, la A era una trampita, ¿no? Que por ahí algunos de repente cayeron. ¿Ya? La 3 la azul. La 4 dice que fueron grupos de 4. No. Falso. Sí. Eran 30 estudiantes y fueron grupos de 6 grupos de 5. Sí. Grupos de 5. Correcto, grupo de 5. ¿Eran 32 estudiantes? No, Falso. 30. 30, correcto. ¿Estaban formados por 5 grupos? Sí, correcto. Verdadero, correcto, verdadero. ¿No? Verdadero. ¿Listo? Verdadero. Y en la última pregunta, dice, lee el siguiente fragmento extraído del texto. A ver, ¿qué marcaron ustedes? A ver, voy a revisar en las 5. Las 5 me dicen que la A de avión, me dicen que la C de casa, la C de casa, la C de casa, la B también por ahí me puso, la A de avión. ¿Ya? ¿Cuál es la 5 entonces? Va ganando la C de casa, la que tiene mayor votación. C de casa. A ver, ¿cuál sería la 5? La A también me dicen por ahí. Creo que es la C. Cooperación, ojo, cooperación, claro, es el tema del texto, pero solamente Es la C. solamente del fragmento, En el fragmento, ¿en qué parte me hablan de cooperación? ¿En qué parte del fragmento? No hay ahí cooperación. No hay cooperación. En el texto puede ser que se hable de cooperación, pero en el fragmento extraído no hay cooperación. Estaría entre inclusión y diversidad. Aquí sí. Ahí hay el término excluido. Acá dice excluido. ¿Será lo mismo excluido que incluido? No, Un estudiante quedará excluido. Claro, quedará excluido. Ningún no, estudiante. ahí está, se puede diferenciar que se va a incluir a todos. Claro. Correcto. Entonces, la palabra diversidad que está aquí en el texto, ¿no? Se encuentra aquí de manera literal. Entonces, no puede ser la clave. ¿Por qué, profesor? Porque es la misma palabra y me piden inferir.
Profesor, ¿y excluido no es lo mismo que incluido? No, 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 son cosas distintas, ¿no? Son No, cosas profesor, hemos pensado, yo pues no he marcado, porque ahí dice que ningún estudiante quedará excluido, entonces podemos inferir que se refería a la inclusión. Exacto, exacto. Como dice que ningún estudiante quedará excluido, ningún estudiante, entonces, claro, significa, podemos inferir que la maestra buscaba la inclusión. Eso se infiere, ¿no? Eso se infiere. Eso y es correcto. la maestra me está diciendo de que nadie va a quedar excluido, ¿ya? De los grupos, nadie, todos van a participar, dice, ¿no? Garantiza que todos van a participar. Entonces, claro, ¿ya? Significa de que está desarrollando y está buscando, ¿qué cosa? La inclusión, ¿no? La inclusión. Allí entonces la trampita era diversidad, ¿no? Diversidad, pero lo que pasa es que diversidad es literal. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vio este texto antiguo del Minedu? Texto ya de hace algunos años. Sí, interesante. Sí, favorable su respuesta, pero aplicando la técnica ya las que nos está indicando, ¿no? Entonces ahí nos facilita ubicar más rápido las respuestas. Exacto, exacto. Entonces usted no puede arriesgar, no puede, algunos, ¿cómo marco la clave? Ah, ya, profesor, yo para saber si es la A, la B o la C, mi estrategia es decir, Ave María, dame la puntería, ya, y esa es, no, pues, ¿cómo va a ser esa mi estrategia? ¿No? Entonces, no, eso no puede ser. Tenemos que tener estrategias que nos van a dar una respuesta correcta, no al azar, no aleatorio. Identificando los rastros, te dan cuenta cómo podemos encontrar en el texto las respuestas, ¿no? Las mismas respuestas. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Felicitar a los maestros y las maestras que están enviando sus respuestas constantemente, están participando, respondiendo a las preguntas. Tengo una gran cantidad de maestros, me estoy revisando aquí, cantidad de maestros que envían sus respuestas. Eso es importante porque el profesor Terán le da la estrategia, pero depende de usted ponerles práctica para poder agarrar el ritmo, ¿ya? Tanto los maestros pues de ascenso, que van a resolver 70 casos en 3 horas, ¿ya? Como los maestros directivos, que van pues a desarrollar preguntas de comprensión lectora, 5 preguntas, y también preguntas de gestión. Entonces necesitamos esta habilidad para leer de manera rápida y efectiva, ¿ya? Analizándose. Listo, muy bien. Si no hubiese alguna otra duda con respecto a este texto, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a esta sesión, a este texto que hemos desarrollado? Les agradezco por su participación, maestras, maestros. No puedo saber si no puedo prender audio, no puedo hacer nada. Listo, muy bien. Sí, me dice maestro Sirio. Gracias, maestro Sirio, por responder. Gracias. Listo, muy bien. Muchas gracias, entonces. Gracias, maestras, maestros. Que tengan muy buenas noches. A descansar. Buenas noches, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Terán. Gracias, buenas noches, Buenas maestro. Gracias, maestro. Buenas noches, estimados maestros. Ahora grabación.